Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia. Gracias por constituirnos en ministro, sacerdote de un nuevo pacto. Gracias, Padre Santo, porque tú eres quien nos da la autoridad por la palabra para llevarla, para manifestar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a nuestra hermana Laura, que estará bien llevarnos por este camino de la verdad que tú quieres para tu pueblo en el día de hoy. Bendiciones, Laura. Adelante. Amén. Dios le bendiga abundantemente. Una semana más estamos disfrutando de la bendición y la oportunidad que tenemos en Dios de poder estar compartiendo la enseñanza de la palabra con usted. Y queremos agradecer a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que nos siguen en la enseñanza. Continúe edificándose con esta enseñanza de la palabra y recomiéndela a otras personas. Hoy vamos a estar con 1 Corintios 11. Aquí el apóstol Pablo abre un tema sumamente importante para la iglesia. Tiene que ver con la cena del Señor. Pero antes de estos capítulos, el apóstol Pablo quiere corregir acerca de ciertas prácticas que se está dando en la iglesia de los Corintios. Entonces, el resto del versículo del capítulo 11 de 1 Corintios, el apóstol Pablo toca el tema de la cena del Señor. En el cristianismo no solo existen dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo instituyó, que la iglesia debe practicar hasta su venida. La primera es el bautismo, el cual es el testimonio público al mundo de que hemos sido rescatados por Dios y que fue instituido directamente por nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo en agua simboliza la muerte al viejo hombre, la sepultura y resurrección de una nueva vida en Cristo Jesús, tal como Pablo le explica en su carta a los romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en la segunda ordenanza, para que podamos tener la comprensión, la claridad de esta ordenanza, el significado, lo profundo y lo importante que es para la iglesia de Cristo. Y que son las dos únicas ordenanzas que dice que estableció el Señor Jesús para la iglesia. La primera, el bautismo; la segunda ordenanza, que fue establecida por Jesús, y lo vemos en su última Pascua. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hace esto en memoria de mí. En el caso del bautismo en agua solo se repite una sola vez, pero la Santa Cena es una ordenanza santa que se repite tantas veces como la iglesia lo quiera establecer, ya que al hacerlo, dice, se recuerda los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos su muerte, anunciamos su obra en la cruz hasta su regreso. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que lamentablemente en la iglesia de los Corintios no estaban honrando esta santa ordenanza, por lo que Pablo procede a amonestarle. Pero al anunciar esto, estoy leyendo en 1 Corintios 11 a partir del versículo 17. Pero al anunciarle esto que sigue, no os alabo porque os congregáis para mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se haga manifiesta entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene el hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis,
o menospreciáis la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada, ¿qué les diré? ¿Les alabaré? En esto no les alabo. Entonces, aquí, al darle las siguientes instrucciones, dice el apóstol Pablo, yo no vengo a elogiarle. Yo no voy a alabar la conducta que están teniendo, porque la cena del Señor es un momento de comunión entre los santos. Entonces, las instrucciones pocas veces tienen que ver con el estado espiritual de quien las pones en práctica. Aquí Pablo no puede elogiar lo que está haciendo, lo que están haciendo los creyentes de los Corintios, porque conocía el tipo de contienda que se establecían en ese lugar cuando debían reunirse para compartir, para tener esa comunión, esa coinonía entre los creyentes, y dice que lo hacían para contender. Entonces, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, oigo que cuando se reúnen con la iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto yo lo creo. La división es algo que surge naturalmente de una mente que no ha sido sujetada bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, pues todo lo cuestiona, todo lo mira bajo sus propios prejuicios, de modo que nada puede ser perfecto para ello y empiezan a poner rivalidades. Solo basta con mirar el aspecto que el apóstol Pablo está tocando en esta ocasión para conocer el estado espiritual de esta congregación, que solo basta con escuchar este mensaje para saber, para ver la atención de la congregación y saber en qué condiciones están espiritualmente, cómo están viviendo la vida cristiana que el Señor le ha dado por gracia. Entonces el apóstol Pablo dice, basta escuchar sus quejas y darse cuenta de que viven, no están, y él le dice, no están viviendo en el espíritu, están dejando que sus mentes, sus emociones le dominen. Entonces estaba la iglesia de los Corintios siendo dominada por el ego, sus emociones, su mente, sus caprichos. Entonces el apóstol Pablo dice, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Entonces, estaban viendo como sectas dentro de la iglesia. Dice que eso demostraban quiénes tenían la aprobación de Dios. Y Pablo le está diciendo, la división proviene de su corazón. La división proviene de una mente que no ha sido transformada por Dios. Las divisiones provienen del ego. Las divisiones provienen de la emoción y que no pueden comprender la verdad de Dios y no pueden aceptarla, sino que lo cuestionan y no pueden poner la verdad de Dios por obra. Entonces, esta iglesia no estaba viviendo por la palabra, sino que estaban haciendo sus actividades de acuerdo a lo que sus emociones o su ego le instruía para hacer. Y esto estaba provocando que hubiesen divisiones. Y en algo tan sagrado, como decíamos, tan importante, que fue una de las dos ordenanzas que Jesús dejó para su iglesia. Entonces, allí nos estaba dando testimonio de que era una verdadera iglesia. Entonces, en la iglesia de Dios hay unidad, hay obediencia, hay amor, hay paz, no contienda o buscando quién tiene o no tiene la razón. Entonces, por eso el apóstol Pablo, antes de entrar al tema de la institución de la cena como una ordenanza que deja nuestro Señor Jesucristo, empieza a corregir lo que está aconteciendo en la iglesia. Igual, aunque no esté esta práctica en la iglesia actual, siempre es importante que podamos traer esta palabra para poder nosotros
con Dios y a través de su palabra revisar cómo nosotros estamos viviendo, cómo estamos llevando la ordenanza que dejó Jesús para su iglesia. El versículo 20 dice, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Sí, dice que había afán, no había disposición y que no había comunión en nada para compartir la cena, porque lo que llevaban lo que tenían buena posición económica, llevaban su cena y la compartían lo que llevaban mejor cena. Estaban divididos entre el grupo de los ricos y el grupo de los pobres, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Si cada uno piensa en sí mismo y se adelanta a comer su propia cena y no piensa en lo demás, solo demuestra el egoísmo que hay dentro de la iglesia y que está saturando la vida y que daña las relaciones en la iglesia. Entonces, había muy poca o nula importancia de honrar el sacrificio de Jesucristo. Recordemos que cuando el Señor habla acerca de esta ordenanza, es para honrar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice que se va a hacer hasta su regreso. Esa conmemoración, ese recordatorio y esa honra para el sacrificio es algo sagrado. Entonces dice que comían lo que llevaban, unos se emborrachaban y porque tenían una ausencia de la realidad de su condición espiritual y no querían confrontarla con la verdad. Y el apóstol Pablo dice esto para nada aprovecha porque están haciendo de la cena del Señor como si fuera una fiesta pagana, una fiesta donde no está el Espíritu de Dios. Una fiesta donde no se está dando la honra a quien honra merece. Entonces, el apóstol dice, ¿acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué le diré? ¿Quieren que o voy a elogiarlo por esto? Pues claro que no. Entonces, Pablo, en capítulos anteriores, elogiaba a algunos creyentes de Corinto porque guardaban sus enseñanzas. Habían otros, por el contrario, que no eran dignos de tales elogios, pues menospreciaban la iglesia y la obra de Cristo, tomando sin seriedad lo que era la congregación de los santos, la comunión de los santos, porque esto fue una institución para que como iglesia se celebrase esta comunión y se conmemora y se recuerda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, para darle honra a Cristo, esta ordenanza no se trata de la persona, de lo que pueda dar, de lo que pueda llevar, de lo que pueda hacer, sino que se trata de Cristo. Al ello quitar la mirada de Jesús, estaban trayendo sus emociones a dirigir un sacramento que Jesús dejó establecido. Entonces, el apóstol Pablo dice, no es posible que entre creyentes se vean tales cosas con la comida y con la bebida. No deberían entender que nada de esto es importante, que no se trata de lo que usted tiene y lo que puede dar, no se trata de la comida y la bebida, sino que lo que le fue dado era para compartir con las demás personas con lo que nos tiene. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza que el apóstol Pablo está dando, de que se estaba haciendo un uso abusivo de la cena del Señor? Podemos aprender que en la iglesia no deben existir grupos que segreguen a ciertas clases de creyentes o grupos menos privilegiados. Dentro de la iglesia no deben haber clases. Y Santiago habla de esto cuando nos dice en Santiago 2, 1 al 8. Hermanos míos, que vuestra fe en Jesucristo, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro
y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y dicen al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mis estrados. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos lo mismo que arrastran a los tribunales? No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros. Si en verdad cumplí la ley real conforme a las escrituras, amará a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Entonces, esta palabra del apóstol Santiago está haciendo un llamado a la iglesia de que no deben existir grupos, de que no deben haber personas con cierta títulos, ciertos privilegios y otros no. La iglesia es de Cristo y todo en él hemos recibido la redención y la salvación. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo, la cena del Señor no es un espacio para empezar a hacer crecer su ego. La cena del Señor no es para ver qué tan santo o qué tan buena vida estoy llevando yo como creyente y a qué no, pues buen testimonio tengo. Jesús ha constituido la cena como un momento de comunión que es practicada desde el tiempo de la iglesia primitiva. De hecho, dice en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y donde todos los santos se pueden reunir con el fin de tener un momento de comunión los unos con los otros, y así recordar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y anunciar su pronta venida, su pronto regreso. De esto Pablo continuará hablando en los siguientes versículos que veremos la próxima semana, donde ya el apóstol Pablo toma la enseñanza de Jesús para dar como establecido y cuál es la ordenanza de Jesús acerca de la cena. Pero antes de entrar a esta enseñanza, la reflexión de hoy es cómo nosotros estamos tomando esta ordenanza de Jesús. Es para nosotros hacer grupo dentro de la iglesia, para nosotros utilizarla para medir la fe o la espiritualidad de las personas, es para usarla para que evidenciar quién está o no está en pecado. Entonces vamos a ver la próxima semana cuál es el uso que se debe dar a la cena del Señor, cuando el apóstol Pablo describe en los versículos a partir del versículo 22 cómo podemos realmente nosotros vivir esta comunión. Se trata de compartir entre los hermanos, saber que tenemos en común la sangre de Cristo que nos redimió, saber que tenemos en común esa redención y que a sus ojos somos iguales y que Él nos invita como hermano a partir ese pan y a celebrar su pronto regreso y a conmemorar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo quería quitar esta costumbre que estaba teniendo la iglesia de los Corintios, porque estaban tergiversando el mensaje de la cena del Señor. No se trata de nuestro capricho ni de nuestro egoísmo. Se trata de Jesús y de su obra en la cruz. Dios se le bendiga abundantemente. La próxima semana entramos al tema de la institución de la cena del Señor, donde el apóstol Pablo despliega en estos versículos y vamos a verlo minuciosamente para quitar cualquier duda acerca de esta ordenanza, cómo debe vivirlo la iglesia de Cristo, que nos llama a esa comunión con nuestros hermanos y a recordar que Jesús es nuestro Señor
por lo que hizo en la cruz del Calvario y que Él viene y viene pronto. Dios le bendiga abundantemente al pastor Huáscar. Bendiciones, Laura. Gracias por ese tan hermoso servicio acerca de lo que es la cena del Señor. Escauritía, como le llaman. Esta escauritía es el nombre que se le daba mucho antes de que la Iglesia Católica existiera, porque en la Iglesia primitiva, los primeros creyentes ya celebraban esto. Y si vamos a la instrucción que da nuestro Señor Jesucristo acerca de que celebremos esto y nos sometemos a lo que Cristo dice, ese llamado que Pablo le hacía a los corintios nos lo hace también a nosotros hoy. Que veamos qué fue lo que Cristo ordenó. El Señor ordenó que se celebrara esto en memoria de Él. Nos ordenó que hiciésemos esto y que le compartiéramos el cuerpo y la sangre de Cristo a todos en la congregación. Y lo primero que hacemos es que hacemos esas divisiones de quién está bien o quién no está mal y empiezan a predicar a partir de ahí cosas que te alejan o alejan al Cristo que debiera ser el que debiera ser servido de esos creyentes que más lo necesitan. Porque si alguien te falta que más necesita del cuerpo y de la sangre de Cristo, y es el que más debe recibirlo. Porque cuando se está celebrando la santa escauritía, como nunca uso esa palabra, se está celebrando la Santa Cena, esa gran comunión con el Señor. El más importante de esa fiesta, porque es una fiesta, es alegría, es gozo. El más importante de esa fiesta es el que se está sirviendo, es Cristo. Por eso que dice que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Entonces, ¿le va a usted negar a Cristo a alguien que se haya caído o que haya estado en falta? No, ese necesita más a Cristo que lo que son santos, 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 que creen que están listos para tomar la cena. La cena no se te sirve a ti por lo que tú eres. La cena se te sirve por lo que Cristo es. Él dijo que le sirvan a todos en la congregación. Si respetamos lo que es la palabra, lo que Cristo dice, lo que Él instruye, usted nunca tendrá como un ministro del Señor de decirle quiénes están listos para recibir la cena del Señor. ¿Sabe qué? Ni ese ministro, ni ninguna persona que se crea que está listo para recibirlo, está listo para recibirlo, porque el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Y todos tenemos alguna falta, aunque se nos vea o no se nos vea. Por lo tanto, se le debe servir a todos para que haya sanidad en la iglesia, para que haya sanidad en la congregación, para que se manifiesten los milagros que trae la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto me apasiona porque es con lo que más se ha golpeado a los hermanos, con lo que más se ha golpeado a la iglesia, y es lo que más Cristo sufre en el espíritu. Cuando se contrita ver que a un hermano que ha caído o un hermano que está en falta le están negando su medicina, que es la sangre y el cuerpo de Cristo. Es por eso que enseñamos esto de la manera que Cristo nos lo pidió, que hiciésemos memoria de Él, que hiciésemos memoria de Cristo, no de lo que está haciendo el hermano o la hermana, o hagan memoria de lo que ustedes están haciendo para saber si pueden o no tomar la Santa Cena. No, usted la toma con la dignidad y con el discernimiento de lo que es el cuerpo, porque Cristo lo dice y lo es la sangre, porque Cristo lo dice y lo es, de Cristo. Por lo tanto, Él quiere estar en nosotros, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Colosenses 3:27. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartan, por favor, estas enseñanzas. Lo hacemos en el amor de la palabra, en el amor de la verdad. Si acaso ve que le hablamos de una manera enfática, no nos lleve el Espíritu a decir esto. Porque si a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, le duele que los hermanos estén haciendo divisiones y clasicismo dentro de la iglesia, no es para que yo se lo diga a usted de manera suave. No, yo se lo digo como Cristo cuando entró con el fuerte a darle a los que estaban jugando bingos y cartas en la casa del Señor.
Se lo digo de esa manera, pero es en amor, para que entendamos que debemos respetar la palabra. Lo que Cristo dice, eso es porque Él es la palabra, Él es la verdad, y Él fue que pidió que cuando estuviésemos celebrando la Santa Cena del Señor y que lo hiciéramos cada vez que estemos en la congregación, congregados, que le sirvamos a todos, dice Él por su palabra, que hagamos memoria de Él, de Cristo, no de nosotros, y que la tomamos dignamente. Dignamente significa en conocimiento de lo que estamos tomando. Esa es la dignidad que debemos tener al tomar la cena, el discernimiento de que la Santa Cena es Cristo mismo. Por lo tanto, sírvaselo a todo aquel que usted crea, que usted vea que llegó a la iglesia, porque que convoca y trae lo que están en la iglesia es el Señor, y lo hace por una razón, porque Dios quiere ser de bendición para todos esos que vienen a la iglesia a conmemorar a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, compartan nuestro video, que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes. Laura, para contigo también. Amén.